nombre es Juan Camilo Morales Trujillo. Yo soy abogado del externado, soy especialista en Derecho Administrativo también del externado y tengo una maestría en Derecho con énfasis en responsabilidad también en el externado. He sido litigante, he sido asesor de entidades públicas y privadas y hace 5 años soy magistrado auxiliar en el Consejo de Estado. Soy profesor de posgrado en la especialización de Derecho Administrativo de la Javeriana aquí en Bogotá, en la misma especialización y en la maestría de Derecho Administrativo de la Sergio Arboleda aquí en Bogotá y en Santa Marta, y de pregrado en la Universidad del Sinuse de Bogotá de Teoría Constitucional, en las otras de Teoría General del Acto Administrativo y de Contencioso Administrativo. Bien, miren, ayer precisamente teníamos una reunión en la agencia y la invitación que me hicieron a mí surge a partir de lo que denominaron en la agencia Diálogos Jurídicos, en los que más o menos hicieron estos ejercicios. Voy a partir además de un principio para no sonar vanidoso con algunas expresiones, pero es un principio que me enseñó mi abuelita, yo los invito a aplicarlo, y es que la modestia es una falsa virtud. Entonces salió muy exitoso el ejercicio y yo aspiro a que acá sigamos las mismas reglas para poder lograr los mismos objetivos, porque los objetivos fundamentalmente están dados a que de este ejercicio se absuelvan muchas dudas de las que ustedes tienen en el acontecer diario de sus labores en relación con el proceso contencioso administrativo ordinario. ¿Bien? Entonces, en ese orden de ideas, la invitación es a que hablen en cualquier momento. Yo decía que incluso esta charla yo la he acomodado para otras exposiciones y la he dado en 15 minutos, en media hora, en 2 horas o en 8. Y eso depende precisamente del contexto en el que estemos. Y este va a ser un contexto entonces en el que la invitación, repito, está para que ustedes se involucren mucho. No solo para que hagan preguntas, sino también para que propongan algunas ideas y por supuesto para que controviertan las que yo estoy exponiendo acá, ¿ok? Entonces, en ese orden de ideas, en cualquier momento me pueden interrumpir para preguntar, cuestionar o para lo que a bien tengan, ¿bien? Entre otras cosas, porque yo sé que este proceso ha generado muchísimas dificultades por las variadas interpretaciones que devienen además del carácter novedoso del proceso. Pero a mi modo de ver, siendo un amante del derecho procesal, creo que es un proceso expedito, contrario a lo que muchos creen, claro y muy sencillo. Prueba de eso es que el legislador en el Código General del Proceso adoptó casi que el mismo sistema, ¿no? Un proceso por etapas y por audiencias. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea precisamente es hablar del proceso contencioso administrativo ordinario, porque hay procesos contenciosos especiales, proceso de nulidad por inconstitucionalidad, el proceso de pérdida de investidura, el proceso de nulidad electoral. Esos son procesos contenciosos administrativos especiales. Entonces vamos a hablar del ordinario, fundamentalmente en lo que tiene que ver con las etapas del proceso, ¿sí? Y las fases de esas etapas del proceso. Entonces vamos a hablar de requisitos de procedibilidad de la acción contenciosa administrativa, vamos a hablar de la demanda y los requisitos de la demanda. Hay algunos requisitos de la demanda que yo obvio, porque me parecen que no merecen que nos detengamos, pero no obstante eso, si ustedes creen que debemos parar en alguno para hacer algún comentario, lo hacemos. Bien, contestación de la demanda, término para contestar la demanda, ahí vamos a hacer una reflexión también en reforma de la demanda, donde hay una discusión, y en la jurisdicción de lo contencioso administrativo no hay una posición única, consolidada sobre cuál es el momento para reformar la demanda. Luego vamos a hablar de la audiencia inicial, cuál es el objeto de esa audiencia, qué pasa en esa audiencia, cuáles son las reglas de esa audiencia,
que a mi modo de ver es la columna vertebral del proceso. El artículo 179 del Código, cuando digo código me refiero al CEPACA, Ley 1437 del 2011, dice que el proceso tiene 3 etapas. Una primera que va desde la interposición de la demanda hasta la fijación de la audiencia inicial. Gracias, hasta la audiencia inicial se puede llevar esto. Gracias. La segunda etapa, entonces, iría desde la finalización de la audiencia inicial hasta la culminación de la audiencia de pruebas. Y la tercera etapa va desde la terminación de la audiencia de pruebas hasta la notificación de la sentencia. Esas son las etapas del proceso. Y vamos a ver entonces cómo se desarrolla cada una partiendo de una premisa. No estamos, como equivocadamente han dicho varios estudiosos del derecho e incluso algún sector de la jurisprudencia y de la doctrina, ante la oralidad en materia contencioso administrativa. Eso es mentira. Entre otras cosas porque si ustedes hacen un estudio de derecho comparado encuentran de manera escasa que existan procesos judiciales eminentemente orales. Y esta no es la excepción. Aquí lo que se adoptó fue un proceso mixto en el cual, según la fase de la etapa correspondiente del proceso, las actuaciones serán en mayor o en menor medida orales. ¿Ok? En esta primera etapa, por ejemplo, vamos a ver que desde que se interpone la demanda hasta la audiencia inicial, las actuaciones procesales son eminentemente escritas. Ahí nadie habla, de vaina habla uno con el secretario del juzgado, no más, ahí no hay más oralidad. ¿Bien? Entonces, en ese orden de ideas, las fases de esta etapa serían requisitos o exigencias para ejercer la acción contenciosa, los requisitos de la demanda, los anexos de la demanda, el traslado de la demanda, la contestación de la demanda y la reforma de la demanda. ¿Bien? Vamos a hablar de cada una de esas fases. Entonces, primero, presupuestos procesales para ejercer la acción contenciosa administrativa. Y aquí recuerden ustedes que estoy hablando, vean, de acción contenciosa administrativa porque tal y como lo estableció el legislador en el nuevo código, se acabaron las multiplicidad de acciones contenciosas, lo que hay es una sola acción contenciosa administrativa y varias pretensiones o medios de control, ¿sí? Y todo eso pues para arreglar ese lío que se daba con móviles y finalidades y que cuál era la acción y que entonces fallos inhibitorios por indebida escogencia de la acción, etcétera. Entonces eso me permite decirles algo. No vuelvan a alegar o a excepcionar indebida escogencia de la acción porque eso se acabó. Eso se acabó en el derecho contencioso administrativo. Entre otras cosas, porque el artículo 271 del Código establece que es obligación del juez darle a la demanda el trámite adecuado así el actor se haya equivocado. Y eso lo venía haciendo la jurisprudencia aún en vigencia del decreto 01 del 84 en aplicación de la regla prevista en el artículo 228 de la Constitución que establece que se le debe dar preeminencia al derecho sustancial. ¿Ok? Entonces, no excepcionen más indebida escogencia de la acción. Primero, porque les digo porque se acabó. Y segundo, porque incurrirían en un error técnico jurídico, como quiera que si uno dice que alguien se equivocó escogiendo la acción, está aceptando que hay varias acciones.
y ya no hay varias acciones, hay una sola. ¿Ok? Entonces, dicho eso, explicando que voy a hablar es de los presupuestos procesales para ejercer la acción contenciosa. Entonces, remitámonos a lo que sobre el particular establece el artículo 161 del Código. Pues son cargas procesales que el legislador le impone al titular del derecho de acción para poder acudir ante la jurisdicción. Esos son, a mi modo de ver, lo que es importante determinar ahí también como premisa, es que siendo cargas procesales que de alguna manera limitan el ejercicio del derecho de acción, la lectura, la interpretación que se debe hacer de esas cargas procesales debe ser amable. Es decir, debe ser una interpretación pro homine en cuanto al ejercicio del derecho de acción y el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia. ¿Por qué? Porque si esas cargas procesales se leen desde un punto de vista rígido, lo que se pueden convertir es en un rigorismo excesivo que de alguna manera limite, imposibilite el ejercicio del derecho de acción y el acceso a la administración de justicia. ¿Ok? Entonces, esa es una premisa para tener en cuenta. La interpretación de las reglas de procedibilidad, a mi modo de ver, tiene que ser amable, pro homine, si lo quieren poner más bonito. ¿Ok? Entonces, vean ustedes que el 161 lo que establece son esas cargas, esos requisitos, y hay que hacer una diferencia con los requisitos de la demanda, porque vean ustedes, conceptualmente son distintos, a pesar de que las falencias que se presenten puedan llevar a lo mismo. Aquí lo que estamos hablando, cuando hablamos de presupuestos procesales, precisamente, es del cumplimiento de unas cargas previas al ejercicio de acción o, si lo quieren, a la interposición de la demanda. ¿Bien? Mientras que los requisitos de la demanda, de los que vamos a hablar enseguida, que establece el artículo 162, se predican de aquellas exigencias propias del libelo de la demanda. ¿Ok? Entonces, son cosas distintas, pero las consecuencias de que existan falencias, tanto en los presupuestos como en los requisitos de la demanda, pueden ser las mismas. Por ejemplo, la inadmisión de la demanda. Si no se cumple con uno de los presupuestos procesales, el juez, al estudiar la demanda y sus anexos, lo que debe hacer es inadmitirla. Y cuando no se cumple con uno de los requisitos de la demanda, el juez también lo que hace es inadmitirla. Vean ustedes, la consecuencia es la misma, pero son figuras distintas. Y son tan distintas que aun cuando la demanda se admite, a pesar de que hay falencias en el presupuesto procesal o en el requisito de la demanda, no se puede plantear la misma excepción. Me explico. Si falta un presupuesto procesal, por ejemplo, no se agotó vía gubernativa cuando era obligatorio, y es un presupuesto procesal para acudir al juez, uno no puede hablar de ineptitud sustantiva de la demanda. Eso técnicamente es equivocado. Uno no le puede decir al juez, mire, yo le planteo la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda como quiera que no se agotó la vía gubernativa para efectos de acceder a la jurisdicción. Eso es equivocado, porque la ineptitud de la demanda, y a eso también vamos a hacer referencia más adelante, hace alusiones al incumplimiento de los requisitos formales de la demanda. Y este presupuesto es anterior a la demanda. La excepción es más fácil. La excepción es excepción de falta de agotamiento de vía gubernativa. Y se acabó. Pero ese tecnicismo, que parece simple y bobo, sí puede llevar a plantear la excepción mal. ¿Ok? Y además denota una falta de conocimiento y de manejo de las categorías jurídicas procesales. La conciliación se la inventaron para fundamentar los cargos de procurador judicial. Eso no sirve para nada, eso no ha servido en la práctica, de verdad. En la práctica no ha servido por muchas razones, entre otras por la acción de repetición.
¿sí? Qué miedo conciliar, da mucho miedo conciliar, a pesar de que uno sabe que va a perder el proceso, a pesar de que uno sabe que la embarró, a pesar de que uno sabe que hay daño antijurídico o que el acto es nulo, etcétera, pero a uno al funcionario, el funcionario tiene un temor fundado, es fundado, no es infundado, es un temor cierto, valedero, sustentado de conciliar, y entonces eso no ha funcionado, y en buena hora creo que ya pasó a primero o a segundo debate el proyecto de ley que elimina la conciliación como requisito de procedibilidad obligatoria. Pero hoy por hoy está, y está vigente y obligatorio, y está concebido entonces en el numeral primero del 161. ¿Sí? Y ese artículo lo que establece es que cuando los asuntos sean conciliables, pues hay que agotarlo siempre que el medio de control sea nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales. Pero hablemos un poquito de cómo se manejó ese requisito en lo que tiene que ver en materia contenciosa administrativa. Primero, la conciliación en esta materia estuvo regulada por la Ley 23 de 1991. En esa Ley 23 de 1991 lo que se establecía era que era facultativo del representante de la entidad pública conciliar, ya fuera extrajudicial o judicialmente, ¿ok? Siempre que el asunto fuera conciliable, por supuesto. Entonces vean ustedes que en principio el legislador lo que creó fue un mecanismo alternativo de solución de conflictos facultativo. Facultativo. Esa es otra de las críticas que yo tengo con la conciliación obligatoria. Uno no entiende cómo un mecanismo alternativo de solución de conflictos deba ser obligatorio. Fíjense ustedes que la naturaleza del mecanismo riñe con la obligatoriedad, ¿ok? Pero bueno, entonces, y así estaba entonces en los albores de la figura con la Ley 23 de 1991. Posteriormente, en la Ley 446, se establecieron varias modificaciones a la Ley 23 en este sentido, pero siguió siendo facultativo. Las modificaciones se dieron fundamentalmente en lo que tiene que ver con la posibilidad de que el representante legal hiciera la conciliación a través de apoderado, ¿sí? Porque en la Ley 23 debía ser solo el representante de la entidad, ya con la Ley 446 se podía hacer a través de apoderado, y además se estableció la posibilidad de hacer conciliación en los procesos ejecutivos derivados del artículo 75 de la Ley 80, siempre y cuando se establecieran o se ejercieran o se propusieran excepciones de mérito en el proceso ejecutivo, ¿ok? Entonces, en esos casos particularmente, también se permitía que se hiciera la conciliación. Y además de eso, entonces, se habló de manera concreta en la facultad que se tenía por parte del representante legal de la entidad, ya fuera en cabeza propia o por intermedio de apoderado, para conciliar en asuntos de nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales. Y así estaba en la Ley 446, ¿bien? Con un requisito adicional y casi que obvio, y era que cuando el litigio o el eventual litigio que se fuera a presentar fuera de nulidad y restablecimiento del derecho, se debía haber agotado la vía gubernativa y no debía haber caducado la acción, ¿ok? Entonces, esos eran los condicionamientos, pero insisto, adviertan ustedes que la figura en sus inicios, tal y como fue regulada, hacía alusión a una figura facultativa, es decir, hasta entonces no era un requisito de procedibilidad de la acción contenciosa. ¿Bien? El decreto ley 1818 repitió la ley 446 del 98 en lo que toca con la conciliación en asuntos de contenciosos administrativos, y la ley 640 del 2001 introdujo varias modificaciones. La ley 640 del 2001
¿Qué estableció? Primero, ¿ante quién se debía hacer esa conciliación? Y entonces señaló que esa conciliación solo se podía hacer ante los agentes del Ministerio Público. Entonces, ahí está, es que yo les digo, había que justificar los procuradores judiciales, y entonces, ahí tiene, la conciliación es ante el Ministerio Público. Eso fue lo primero que dijo. Lo segundo, que una vez se celebrara la conciliación y se levantara el acta, se ejercía un control de legalidad de esa acta, y entonces dentro de los 3 días siguientes a que quedara ejecutado el acta, a que quedara suscrita, se debía remitir al juez que fuera el competente para conocer del proceso si éste hubiese llegado a él, ¿ok? Entonces se remitía para ejercer una especie de control de legalidad de lo conciliado. Eso también lo estableció la ley 640. Y tercero, aquí se estableció como requisito de procedibilidad por primera vez de manera obligatoria para ejercer las que se denominaban acciones de reparación directa y controversias contractuales. ¿Ok? Entonces vean ustedes, desde esta ley se estableció la obligatoriedad. Coincidencias de la vida, son coincidencias, uno no tiene por qué pensar mal, y menos de nuestro legislador. Se dice que es solo ante el Ministerio Público y lo vuelve obligatorio. Coincidencias. Bueno, pero así quedó en la ley 640 y quedó como requisito de procedibilidad. Después viene una ley de carácter estatutario, además, que es la ley 1285 del 2009, que modificó en ciertas partes la ley estatutaria de administración de justicia, ley 270 de 1996, y aquí entonces repitió el carácter obligatorio del requisito de la conciliación extrajudicial como presupuesto para ejercer lo que se denominaba entonces acción de reparación directa, acción de controversias contractuales, y agregó a esta la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Y aquí se vino una discusión importante, por lo menos en la doctrina y en la academia, y era si la nulidad de un acto administrativo es o no conciliable, ¿sí? Entonces, lo que terminó diciendo la Corte Constitucional era que lo que se conciliaba eran los efectos patrimoniales del acto administrativo. Pero adviertan ustedes que si uno sabe un poquito de teoría del acto administrativo, a uno no le suena eso. Y no le suena eso porque es que las consecuencias patrimoniales del acto administrativo precisamente se derivan de que ese acto tiene una cosa que se llama fuerza ejecutiva y fuerza ejecutoria. Y entonces uno no le puede restar fuerza ejecutiva y fuerza ejecutoria a un acto administrativo que está vivito y coleando. Es decir, es impropio decir que en virtud de la conciliación yo le quito fuerza ejecutiva a un acto, le quito incluso validez a un acto, ¿sí? Y este sigue vivito. Es decir, y este no es nulo ni ha perdido fuerza ejecutoria. Eso es impropio en el derecho administrativo. Eso es impropio. A mi modo de ver, lo que pasa es que eso no es conciliable. No es conciliable. La conciliación es típico de derechos patrimoniables, disponibles, etcétera. Y por eso vean ustedes el lío que se ha armado en materia de derecho administrativo laboral o de función pública. La sección segunda vive diciendo esto no es conciliable, a pesar de que el medio de control sea nulidad y restablecimiento del derecho. ¿Por qué? Porque si lo que se está discutiendo en el proceso son derechos laborales irrenunciables, usted no puede llevar eso a conciliación. ¿Ok? Y eso entonces, esa confusión la terminó generando esa disposición de la ley 1285 cuando incluyó la nulidad y el restablecimiento del derecho como
dentro de las acciones sujetas a condición para ser ejercidas, a la condición de agotar el requisito de la conciliación. ¿Bien? En un tribunal de arbitramiento, a la entidad donde trabajo, el tribunal resolvió la nulidad del acto administrativo con el que le impusimos la sanción al contratista incumplido. El argumento que ellos expresan efectivamente es que como había nulidad y restablecimiento del derecho, era necesario haber agotado el tema de conciliación previo, y por eso nos llaman a tribunal de arbitramiento, y en el tribunal de arbitramiento ellos resuelven dejar sin efectos el acto administrativo, y se funda en la misma jurisprudencia que usted citó de la Corte Constitucional. Pero le quiero decir una cosa, yo no estoy de acuerdo con eso, porque a mí me parece, fíjese usted, los tribunales de arbitramiento surgen de la figura de la cláusula compromisoria, ¿bien? Y esa cláusula compromisoria, dentro de lo que tiene establecido, son cuáles son los asuntos que se van a llevar a esa justicia especial. Y la Corte Constitucional ha dicho que hay algo que no se puede llevar a esa justicia especial, y es la validez de actos administrativos. Es decir, a mi modo de ver, fallaron sin competencia. Y a mi modo de ver, eso no aguanta una acción de tutela. El recurso extraordinario lo presentamos al Consejo de Estado, y el Consejo de Estado no lo admitió, lo rechaza. Sí, pero con toda razón, porque es que el problema del recurso extraordinario de anulación de laudos trae unas causales específicas, es supremamente técnico. Y entonces, en ese orden de ideas, pues le digo, a mi modo de ver, la única salida que tenía la entidad era acudir a la acción de tutela. ¿Sí? Y si ya les pasó mucho tiempo, pues perdieron la oportunidad, porque el juez les va a decir inmediatez. Fíjese que ahí, mientras que en los laborales administrativos sí está que no se puede renunciar a derechos ciertos y renunciables, y que no procedería a la conciliación. En cuanto a derechos disciplinarios, uno vería que el acto o las resoluciones donde genera las sanciones o la destitución, pues es una potestad de la entidad y genera un procedimiento administrativo y donde va amparado con el principio de legalidad del acto administrativo. Uno partiría de la base que ese tampoco debería de ser conciliable, pero porque las solicitudes de conciliación, por ser nulidad y restablecimiento del derecho, lo presentan. Entonces genera ese debate al interior del comité de conciliación, donde uno dice, bueno, acá eso es como generar casi que una tercera etapa dentro del comité de conciliación de evaluar si se hizo o no debidamente ese procedimiento disciplinario, y entonces eso, la tesis es como decir, eso le faltó al decreto 1716 incluirlo como tema de no conciliable, pero está ahí en eso como que tiene que conciliarse. En ese caso uno diría, no, vea, yo estoy conciliando los eventuales, el quantum de los eventuales daños y las prestaciones dejadas de recibir por la sanción disciplinaria, no la nulidad. Entonces lo que yo digo es, uno no puede separar esas cosas, uno no puede separar la validez del acto, la fuerza ejecutoria del acto, con las consecuencias patrimoniales, porque es que las consecuencias patrimoniales dependen de la validez del acto y de la fuerza ejecutoria del acto, ¿sí ve? Entonces yo nunca he estado de acuerdo con que eso sea conciliable, y ese es un ejemplo claro de por qué no, pero creo que es en todos, ¿sí me entiende? Es en todos, sobre todo por el tema de la validez del acto administrativo. Por eso fíjese que el nuevo código trae una figura muy interesante que se llama la oferta de revocatoria. Hagan uso de la oferta de revocatoria, que está buenísima, porque la oferta de revocatoria lo que dice es que ya hay proceso, pero usted dentro del proceso, antes de que se dicte sentencia, le ofrece, por intermedio del juez, a la parte demandante, revocar el acto administrativo y, si es del caso, reparar los daños. Entonces, en ese caso, yo estoy en el proceso, veo la demanda, incluso veo que hay suspensión provisional del acto administrativo, ¿sí?
evalúo y digo, se va a perder el proceso, no hay nada que hacer, se va a perder el proceso. Pues el código ahora permite, pero fíjese usted que la oferta de revocatoria la hace avalada mediante ¿quién? Mediante el juez de legalidad del acto, ¿sí me entiende? El Ministerio Público no tiene competencia para ver la legalidad del acto. Entonces, por eso es que yo no, además de lo que tiene que ver con la naturaleza de la teoría del acto administrativo, que me parece imposible que eso se vuelva conciliable, la Constitución lo impide. Porque si no, la Corte hubiera dicho eso, la Corte hubiera dicho, vean, es que no hay ningún problema, pues que se negocie el tema y si usted se da cuenta que la embarró, revoque el acto. Y no, la Corte jamás, la Corte dijo, no, de acuerdo, eso no es conciliable. Pero lo que se concilian son los efectos patrimoniales del acto, ¿sí ve? Porque la Corte parte de que en nuestro ordenamiento jurídico eso no es posible de conciliar, ¿ve? Entonces, hoy por hoy está así, por eso le digo, y todos esos problemas los trae desde que se metió la nulidad y restablecimiento del derecho. Una precisión, porque usted habló de falla del servicio. Si usted está hablando de falla del servicio, ojo, porque ya no está hablando de nulidad y restablecimiento del derecho, está hablando de reparación directa y eso sí es conciliable sí o sí, porque eso es un juicio eminentemente patrimonial, ahí no se discute la legalidad de nada, ¿ok? Bien. En ese sentido, la pregunta mía quiero llevarla a lo siguiente, es común igualmente que los hechos que se plantean en la conciliación prejudicial, en la solicitud, son diferentes a los que se plantean en la demanda. Entonces, sería interesante que nos diera su punto de vista cómo manejar ese tema ya en demanda, ¿cierto? Porque a veces uno pues se propone algún tipo de excepción que vaya enderezado con eso, pero a veces también el que conoce del caso tiene esa interpretación pro homine muy amplia, ¿sí? Con relación al demandante y entonces termina rechazando porque dice que no hay, que son hechos sobrevinientes, cuando a veces obviamente uno sabe que no son hechos sobrevinientes, sino que está corrigiendo porque se dio cuenta que hubo unos defectos que planteó en la demanda por hechos o cosas o circunstancias como la mostró, entonces las corrige en la demanda como tal. Entonces uno entiende que la conciliación prejudicial es ponerle en conocimiento a la entidad unos hechos para que se pronuncie, pero si lo sorprende con nuevos hechos, eso debería tener una consecuencia en la demanda como tal. El Consejo de Estado lo que ha dicho es que la solicitud de conciliación y la demanda no tienen que ser iguales. Pero ojo, ahí sí hay una excepción. Ahí hay una excepción y eso no está dentro de la jurisprudencia que les van a enviar porque se escapa un poquito de lo que estamos hablando, pero de una vez se las soplo y me avisan si quieren y se las hago llegar. El Consejo de Estado lo que ha dicho es que pueden haber diferencias entre la argumentación que se utiliza en sede administrativa y la argumentación usada en la demanda. Es decir, yo puede que alegue una falsa motivación en el recurso de apelación que interpongo contra el acto administrativo y que luego en la demanda diga aquí lo que hay es una desviación de poder, ¿sí? Fíjense ustedes que los fundamentos jurídicos son distintos y el Consejo de Estado ha dicho no hay problema, eso no tiene ningún problema y eso obedece a una lógica sana. ¿Y cuál es esa lógica sana? Primero, para interponer los recursos en vía administrativa no se requiere tener derecho de postulación, es decir, esa no es una defensa técnica. Para ejercer la acción sí se requiere, a menos que sea de simple nulidad. Esa es una razón poderosísima ya. Es muy normal entonces que se discuta jurídicamente de una manera en sede administrativa y de otra en sede judicial. Entonces, ahí no hay lío. Pero a renglón seguido la jurisprudencia del Consejo de Estado ha dicho, lo que usted no puede hacer es sorprender a la administración en vía judicial con hechos distintos. Entonces, ¿a qué voy? Si usted entidad, es sorprendida con unos hechos que no conocía y no debía conocer en vía administrativa, porque eran del conocimiento exclusivo del particular, usted puede plantear esa excepción, ¿ok? Que sería, entre otras cosas, una excepción de mérito, de fondo, ¿sí? Pero cosa distinta ocurre con la conciliación.
Es decir, el escenario en el que lo quiero poner es este. Es cierto, los hechos no están bien, hay unos hechos de la demanda que no están traídos a colación en la solicitud de la conciliación, pero usted los conoce. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué derecho le están violando a la administración ahí? No es una interpretación de nosotros amplia, pro homine, no. Es que si nosotros nos damos cuenta que esos hechos ya eran conocidos por usted en sede administrativa, ¿sí?, y que igual no fueron puestos de presente en la solicitud de conciliación, lo que nosotros decimos es, pero ya los conocía, usted ya los conocía igual. ¿Cuál es el problema? Si usted conocía esos hechos. No, pero es que hay una falta de diligencia en la demanda. ¿Cuál? ¿Cuál es la falta de diligencia? Ya vamos a ir al requisito de hechos de la demanda, ¿ok? Pero en ese escenario lo quiero poner. ¿Hasta dónde la situación que usted plantea puede llevar a que se frustre la pretensión del actor? A mi modo de ver, si usted ya conocía los hechos, no hay cómo se frustre la pretensión del actor por esa circunstancia. Si usted no los conocía, y cuando digo usted quiero decir la administración, si la administración no los conocía y es sorprendida, la jurisprudencia del Consejo de Estado le ha dado la razón, le ha dicho claro, pues que usted adoptó la decisión administrativa fue con fundamento en unos hechos que conocía y que debía conocer, no sobre los hechos que le están teniendo de presente ahora en sede judicial, y va a negar las pretensiones de la demanda. Pero sucede, digamos, en la parte de conciliación administrativa sí requiere de abogado. Entonces, en conciliación administrativa... en la conciliación sí. Sí requiere de abogado. Y la solicitud de conciliación que es presentada en la Procuraduría va unos argumentos y va una motivación. Es diferente con la vía gubernativa. Sí. Y sí puede existir un cambio, o ha aparecido que en la conciliación, ya cuando presentan la demanda, sí puede haber una modificación entre el memorial de la conciliación prejudicial con la demanda. Y la motivación que usted decía, que cambia, uno en el comité llega y dice, bueno, acá esto no lo concilio porque la motivación que fue dada, pues acá no cala, no es la justificación. Pudo el convocante haber alegado, y uno comienza a generar otras hipótesis y decir, uy, acá sí fallamos, pero el señor no alegó lo que debía haber alegado, y pues como no lo alegó, esto no es conciliable, no hay ánimo conciliatorio, pero ya en la demanda lo alega. Sí lo alega. Entonces, pues ahí también entra, queda la administración, como se dice, con una argumentación nueva. Sí, es decir, pongámonos en plano pues de hablarnos igualdad, con la verdad, sin importar dónde estamos, pero lo que uno no, y eso por ejemplo lo viven castigando los jueces viven castigando eso, es decir, un segundo, ¿qué le quiero decir? Lo que usted no le puede decir al juez porque el juez le va a decir eso es inaceptable y no me lo vuelva a decir porque me pongo bravísimo, es, mire señor juez, aquí si a mí me hubieran alegado desviación de poder y no falsa motivación, yo hubiera conciliado. No le diga eso al juez, porque el juez se le emberraca. Le dice, no maestro, ¿cómo así? ¿Usted sabía entonces que había causal de nulidad? Y entonces ahora está diciendo que es que no, porque la persona le invocó la causal que no era, para ponerle un ejemplo. ¿Sí? Entonces fíjese que el argumento a mí no me convence por eso. ¿Usted quería decir algo? Tengo un caso particular donde en la convocatoria audiencia de conciliación extraprocesal, en el escrito plantea el abogado, mis mandantes o mis poderdantes tienen sus viviendas en la manzana 2 del proyecto BIS X y pues la entidad que represento no tuvo ninguna injerencia en esa manzana 2. Luego en la demanda omite ese detalle, guarda silencio y simplemente de manera genérica dice mis poderdantes tienen las viviendas en el proyecto BIS. En consecuencia, pues yo me fui con todo el argumento a exponer que
en ningún momento habíamos emitido ninguna elegibilidad para esa manzana. Pero entonces me pareció muy oportuno lo que decía aquí el colega, de que si de pronto hay un manejo subrepticio de acuerdo a la conveniencia o tipo de situación en que esté el demandante, ¿sí? Y pues estoy de acuerdo en que los argumentos sí pueden ser variados, pero sí me parece que en cuanto a los hechos deben ser totalmente, ¿sí?, inequívocos, ¿sí?, porque no podemos dejar al vaivén de la situación en que me encuentro. Usted como entidad conocía ese hecho que omitió deliberadamente Sí, el yo lo demandante. conocía. Es que ese es el problema, ¿sí? Es bueno Correcto. usted le diga al juez, vea, el que tiene al frente es un tramposo, porque no está con las cartas abiertas, no está actuando lealmente, porque alegó esto en la vía administrativa, pero está diciendo ahora, perdón, en la conciliación, y está diciendo esto en vía judicial, ¿sí? Ok, yo estoy de acuerdo. Pero lo que le quiero decir es que si en estricto derecho en lo que tiene que ver con el agotamiento del requisito, no pasa nada, porque es que usted conocía el hecho, ¿sí me entiende? Entonces usted no puede decir, y si no lo conocía, porque no se lo pusieron de presente, fue en la vía administrativa, pues ya les expliqué que la cosa sí cambia. Por ejemplo, en la entidad donde usted está, ¿en qué entidad es? Superservicios. Listo. ¿En esa superintendencia alguna vez, por el aspecto probatorio, se dejó de conciliar algo? Pues, O sea, ustedes sí, vieron la demanda y hay- dijeron, hay muchos esto casos. está deficiente probatoriamente Hay muchas y veces en que sí, consecuencia no conciliamos. Claro, especialmente cuando uno hace el análisis, digamos que esa es la segunda parte del comentario y ya Bueno, respondo. ok. Es el hecho de que nosotros cuando hacemos la evaluación de la conciliación prejudicial para ver si conciliamos o no conciliamos, lo hacemos a la luz de los cargos y de las pruebas aportadas por el convocante, porque si no implicaría hacer una evaluación a la luz de toda la legalidad del acto para determinar, mire, no fue por estos cargos, pero puede ser por otros, o no fue por esta cuantía, sino puede ser por otra. Entonces nos abre un abanico de posibilidades que se vuelve realmente inmanejable. Entonces en estos casos, por ejemplo, cuando vemos una reparación directa donde no hay, alegan un perjuicio económico, pero no hay absolutamente ninguna prueba que justifique esa cuantía de ninguna manera, pues Ok. definitivamente de entrada se dice no se concilia porque no hay ninguna prueba que demuestre el perjuicio ni la cuantía de los mismos, ¿sí? Pero me deja esa inquietud el hecho de que nos toque entonces hacer una evaluación general a la luz de todas las Bien. normas jurídicas, más que atarnos a las Bien. esbozadas en la convocatoria. Entiendo su preocupación. Es que en el ejemplo que me ponía el doctor, él decía, nos sentamos, vimos y dijimos, este man la embarró. Esto sí es ilegal, pero no por esto que dice, sino por esto. Eso es distinto. Ahí ellos no se pusieron a hacer una evaluación, no, se dieron cuenta al rompe. Al rompe se dieron cuenta, ¿sí me entiende? Entonces, es cuando yo digo, entonces, ¿hasta dónde esto de la conciliación funciona? Si yo administración me estoy dando cuenta que aquí lo que hay es una nulidad, y no por esto, pero sí por lo otro, porque se da uno cuenta de manera evidente, ¿sí? Pues esa circunstancia es distinta a la que usted plantea, porque la que usted plantea es, yo no me voy a estudiar la demanda, sino que se la voy a hacer, voy a ver cuál es la causal. No hay ni tiempo ni disposición para eso, ni está dentro de las funciones. Son ejemplos distintos, ¿no? Seguimos, ¿vale? Buenos días. Doctor, yo tengo dos preguntas. Vale. Uno, referente precisamente a la discusión de si es evidente que la causal es otra para conciliar y qué pasa con la posición de que el derecho administrativo es rogado. ¿Sí? Entonces, ¿hasta qué punto yo como entidad tendría que concederle algo al peticionario, al demandante o al convocante que no me está pidiendo? ¿Sí? Aun cuando yo me dé cuenta, y además teniendo en cuenta todos los efectos colaterales que traen la mayoría de los actos administrativos emitidos pues por las entidades. Y en segundo caso, referente a la diferencia que hay en la solicitud de conciliación versus la demanda con hechos nuevos no conocidos por la administración, ¿el camino procesal ahí sería también la excepción? Es decir, cuando en la demanda proponen hechos nuevos que no eran conocidos por la demandada, por la entidad, por la demandada,
¿cuál sería el camino procesal para alegar eso, para alegar ese incumplimiento, digamos, al requisito de procedibilidad? Ok, eso me preocupa mucho, pero ya lo hablamos. Pues entonces fíjese, rogado del juez, no de la administración. Yo soy de los que cree que la administración está en la obligación de que si encuentra que un acto que profirió es ilegal, lo revoque. Lo revoque. Es que, mire, hablémonos claramente. Aquí estaban hablando, usted decía algo importantísimo, descongestión judicial, ¿sí? Y si fortalecen la herramienta de la descongestión. Yo creo que el mayor factor de descongestión judicial, ¿sí?, pues lo que tiene que ver con la jurisdicción de lo contencioso administrativo es que la administración no cause daños antijurídicos ni profiera actos ilegales. Cuando eso pase, cuando no produzca tantos daños antijurídicos como produce, ni profiera tantas actuaciones ilegales como produce, pues nos acaba el trabajo a nosotros en la jurisdicción contenciosa, o por lo menos merma, ¿sí? Ese es el mayor cúmulo de descongestión, pero nosotros sabemos también cómo funciona. Yo también asesoré entidades públicas, ¿sí? Y también entiendo por qué puede ser así. Tenemos acción de repetición, tenemos las IAS jodiendo, perdón. O sea, entiendo que esto es kafkiano, pues, y entiendo esas posiciones también, pero si nos vamos a hablar con la verdad, pues esa es la verdad, y en ese contexto, pues a mi modo de ver, la administración debería estar en la obligación de revocar un acto administrativo cuando es ilegal. Entonces, ¿por qué lo demanda? ¿Por qué lo demanda cuando el acto produce unos efectos beneficiosos para el particular, pero considera que es ilegal? ¿Y por qué no lo demanda sabiendas que es ilegal? ¿Sí me entienden? Es decir, esa doble moral de la administración no debe permitir. Uno no debería conectar con eso. Entonces, pues ahí sí me perdonan, pero eso no es. No es solo en ciertos casos porque es la administración y no, eso no es, dígame. Entonces yo creo que la conciliación es un muy buen mecanismo siempre y cuando se utilice como debe ser. Y ayuda. Otro agotamiento, hay algo que hemos detectado en este momento, pero que días lo comentamos precisamente con un magistrado y nos dijo que no había nada que hacer. Y es que los abogados presentan la prejudicial sobre el término de caducidad y luego vienen y presentan la demanda, pero no han tenido la audiencia, llegan a la demanda, pues no llevan el requisito, le ordenan que presente el requisito y mientras tanto, paralelamente, en la Procuraduría van agotando el requisito. No es pues, cierto. A ver. El magistrado que nos dijo, pero si cuando nosotros dictemos el auto diciendo que allegue el requisito de procedibilidad y lo trae Sonia, no hay nada que hacer, independientemente de que estén agotando el requisito por acá. Entonces vea una cosa, cuando uno está litigando, ya sea para defender una entidad o para defender un particular, ese es el mayor creador de derechos, es el litigante, de verdad. Ese es el más teso que hay, porque las grandes providencias judiciales se deben fundamentalmente a tesis que plantean los litigantes y que lo meten a uno en unos rollos tenaces para poder resolverlas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? No hay nada que hacer. ¿Cómo que no hay nada que hacer? El requisito es previo, es un presupuesto procesal, ¿sí? No, de todas maneras yo le admito, pues insista. Entonces, ¿cómo insiste? Recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda, ¿sí? Y le trae, si es de quinta o de tercera o lo que sea, le trae la de la primera y le dice, vea, la primera sí dice esto, ¿sí? Nada, le confirma, en la demanda plantee la excepción también. Reposición, y a última instancia, cuando ya agote todo lo que le da el proceso, acción de tutela. Pero hay que agotarlas todas, pero de verdad, no porque se los diga ni siquiera yo, si ustedes no están de acuerdo con algo que yo estoy diciendo acá, pues judicialmente hagan lo que ustedes creen debe hacerse, ¿no es cierto? Entonces yo sí la invito a eso. Y lo de la conciliación, maravilloso que el Ministerio de Defensa, sobre todo ese ministerio, pues tenga esa posición frente a la conciliación. Pero lo que yo creo es que, insisto, no debe ser obligatoria. Así el ministerio la haga mucho,
Fíjese usted, el ministerio, ¿cuántos ministerios son? ¿Cuántas superintendencias? Esa es una experiencia de verdad de resaltar, no es la común. Pero además de eso no debe serlo porque le digo, porque ese es un mecanismo alternativo. Ahora, existe la conciliación judicial, esa nunca se va a acabar, Entonces, no sé, a mi modo de ver, a mí no me gusta. Hay otros, como les digo, al doctor Cerrato le fascina, si algún día habla con él le dicen que es una maravilla. Y además tiene razones muy poderosas para decirlo, yo creo que no. Entonces, el artículo 52 de la ley 1395 estableció que solo en 2 casos se entiende agotado el requisito, ¿ok? Es, 1, obvio, cuando no hay acuerdo, cuando no hay ánimo conciliatorio, y 2, cuando transcurren 3 meses desde la solicitud, desde que se radica la solicitud de conciliación y no se ha llevado a cabo la audiencia correspondiente. Ahí se entiende agotado el requisito y para el juez, ¿ok? Allá atrás. Por ejemplo, esta charla que usted nos está dando puede ser un canal que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado emplee en relación con la Procuraduría Delegada para Conciliación Administrativa y claramente advierta estas falencias para que los procuradores, si bien es cierto, esto es obligatorio y mayoritariamente no está produciendo los resultados por lo que advierto al inicio, pues sí por lo menos hagan un trabajo que corresponda a la dignidad del cargo y a la exigencia de las circunstancias frente a la actividad de defensa de nuestras entidades públicas, porque es evidente que esas fallas no deberían existir, más cuando ya se ha evolucionado lo suficiente de acuerdo con la normatividad que usted muy bien expone desde hace más o menos 26 años. Uno es la conciliación y la vía gubernativa. Hay quienes sostienen, digámoslo con nombre propio, si ustedes compran un libro, que a mi modo de ver es un libro serio sobre el proceso contencioso, que es el de Juan Carlos Garzón, magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Juan Carlos tiene una tesis en lo que tiene que ver con la conciliación como presupuesto de procedibilidad y la vía gubernativa, que tiende a señalar que es inoficioso mantener el requisito de la conciliación como presupuesto procesal para ejercer la acción contenciosa, si a la par está el requisito de agotar vía gubernativa. A mí me parece que ahí Juan Carlos está incurriendo en un error de interpretación, o mejor, está dándole el tratamiento de recursos de vía gubernativa, los está homologando a la conciliación, ¿sí me entienden? Son 2 cosas distintas. ¿Qué es lo que pasa? Que también hay muchas voces del derecho administrativo que abogan porque se acabe la vía gubernativa. Si se hiciera un trabajo de campo en relación con cuántas veces una entidad revoca un acto administrativo con los recursos de vía gubernativa, el resultado no sería muy bueno. Hay un amigo que no voy a decir el nombre, pero me ha dicho, dígalo, pero no diga que fui yo, pues, de vanidoso, porque además es muy conocido en el derecho administrativo, pero le llama a eso el recurso del bobo. Dice, me toca ejercer recurso del bobo, y él dice, es del bobo porque pierdo tiempo, me siento usado, me siento manoseado por la administración, porque entro en un desgaste de hacer toda una elaboración para explicarle que está equivocada, y en 3 páginas me dice, confirmo. ¿Sí? Y entonces me siento bobo, él dice, ¿sí? Y la verdad, si hacemos el análisis, pues no se da mucho. Incluso el CEPACA en la primera parte trae una herramienta que a mí me gustaba muchísimo, o me gusta, y es que, pero no la puso, es decir, la norma es facultativa y no imperativa en el sentido de crear en las entidades dependencias para resolver recursos. Y a mí me parece que sería divina si fuera imperativa, porque ahí hay una dificultad y es la vanidad, ¿no? Y es la vanidad de no repongo, y más si el abogado le pega una juguetera, no le repongo, que vaya a sede judicial, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la idea del legislador con esa norma que digo la dejó facultativa? Era precisamente que usted profiere el acto administrativo, pero no resuelve el recurso, otra dependencia lo resuelve, ¿bien? Y por supuesto el superior.
es súper chistoso como se trabaja en algunas entidades, como os digo, yo las conozco, yo asesoro entidades públicas, en el recurso de apelación, ¿no? Porque el superior jerárquico llama al que profirió el acto administrativo. Venga, y aquí que no, eso está perfecto, jefe. Bueno, entonces redacte esa vaina y confirme eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo lo que creo es que eso apunta a eso, a que así como la conciliación tiene detractores, la vía gubernativa también. Adviertan ustedes una cosa que se escapa de lo jurídico. Fíjense ustedes que las críticas que se dan tanto a la vía gubernativa como a la conciliación devienen más es de aspectos propios de nuestra idiosincrasia. O sea, las figuras en sí, desde el punto de vista de su naturaleza, de su concepción, son útiles, son buenas, son bondadosas, ¿sí? Excepto lo que tiene que ver con la obligatoriedad de la conciliación, por lo que usted explicaba mejor que yo. Pero en sí vean ustedes que la mayoría de críticas que se le dan a esas figuras tienen que ver es con nuestra idiosincrasia, con ese colombianismo nuestro de no reconocer que somos falibles, que nos equivocamos, que hay que retroceder si es del caso, que a veces hay que aguantarse jueteras, sobre todo si uno la embarra, etc. Bien. Ahora, lo otro es la conciliación con el proceso ejecutivo. Lo primero es esto, lo primero es que si ustedes ven el 161, primero el decreto 1716 no excluye los ejecutivos, solo el ejecutivo del 75 de la ley 80, ¿ok? Y la norma, el 161 del CEPACA, dice que siempre que el asunto sea conciliable. Si uno ve el proceso ejecutivo por su naturaleza, uno diría, pues es conciliable, esto es eminentemente patrimonial, ¿ok? Lo que pasa es que es inoficioso. ¿Por qué es inoficioso? ¿Qué pasa si concilio? Se expide un acta. ¿Y esa acta qué efectos tiene? Entonces, a ver, ¿sí? Alguna vez a mí un familiar me dijo, tipo, ustedes saben que cuando uno es abogado en la familia, pues uno es abogado de la familia. Y entonces, aunque uno no lo debería hacer, eso me trajo a mí muchos problemas, pero sí, se las voy a echar, me desahogo. Un paréntesis. Yo tengo un tío al que adoro, porque uno tiene tíos especiales. Y entonces yo le pedí un favor a un tío que vive en el Huila, y le dije que se viniera a ayudarme con un tema, pero yo no tenía tiempo, y me dijo, no puedo, yo no puedo porque yo no renové el pase. Y entonces yo le dije, para que vean las cosas de la administración, entonces le dije, ¿y qué? ¿Y por qué no lo vas a renovar? No, porque tengo unas multas y yo no le voy a dar plata al gobierno, y todos son unos zampones, y unos degenerados, y unos días, Entonces yo le dije, no, pues yo te necesito, hombre, hagamos una cosa. ¿Por qué no me das tu número de cédula y yo reviso cuántos son y cómo es la cosa? Porque es posible que haya caducidad en algunos casos. Y la pedimos, y si es poquito, pues yo las pago. Bueno, mire, a ver. Entonces, porque es así, además. Peleando en el mundo. Entonces, miré, y en efecto, para mí, todas estaban caducadas. De papayita. Entonces le dije, mira, te voy a hacer un derecho de petición y te vas para la autoridad de tránsito y la radicas, y en ese derecho de petición lo que tú estás pidiendo es que decreten la caducidad. ¿Sí? Buenas. Decrete la caducidad. Entonces el hombre se fue con su derecho de petición, tal, y me llamó después de ir bravísimo. ¿Y qué te pasó? Nada. Pues que usted hizo mal esta vaina. ¿Cómo que yo hice mal esa vaina? Sí, usted tenía que hacer una joda de estas, así, por cada comparendo. Claro, yo lo hice en uno solo. Y me ha dado que piedra. Joder, ¿y a ti quién te dijo eso? El tipo de allá, de tránsito.
Y entonces le empiezo ya a dar toda una explicación del derecho de petición y de la informalidad del derecho de petición. Y me dijo, mire Juan Camilo, no más, no vamos a discutir más, pero yo sí le quiero decir que yo estoy muy triste. Dizque abogado, especializado, que dizque maestría, que no sé qué, que magistrado auxiliar, que profesor universitario, que conferencista. ¿Y usted no sabe hacer un derecho de petición? De la vida real. Bueno. Entonces, que llamó a alguien y cogieron el que yo había hecho y lo hicieron uno por uno y los radicaron. Porque no, yo no tenía razón era el señor de allá. Bien. Bueno, entonces, bien, entonces estaba hablando del Ejecutivo, ¿no? Entonces el Ejecutivo, ojo, ¿sí? Si ustedes le dicen a un abogado, tengo que hacer un Ejecutivo, y el hombre dice, vamos para conciliación, ustedes yo creo que revóquenle poder. ¿Para qué 2 títulos ejecutivos? ¿Ok? Entonces es inoficioso. ¿Se podría? La respuesta es sí, sí se podría. Hay un evento en el cual en ejecutivos la conciliación es obligatoria. Obligatoria, y está dado por la ley 1551 del 2012. Esa ley en el artículo 47 estableció que se debe hacer conciliación prejudicial cuando el ejecutado sea una entidad territorial. Municipio, un departamento, cualquier entidad territorial. Allá necesito. Doctor, qué pena la interrupción. Yo soy abogada de RTBC, de la Radio Televisión Nacional de Colombia. Okay. Nosotros prestamos servicios a las diferentes entidades públicas para emitir por canal institucional todo el tema de la rendición de cuentas y todos los programas que quieran. Okay. Tenemos varios inconvenientes con varias entidades públicas que no pagan oportunamente, ¿sí? Luego hay un título ejecutivo, Como somos hermanitos, hemos decidido iniciar, previo al proceso ejecutivo formal, unas conciliaciones ante la Procuraduría. Pues la noticia es que todas las han rechazado, excepto una que la establecimos que el mecanismo iba a ser una controversia contractual, conciliamos con la entidad y conciliamos, en efecto es lo mismo irme a un proceso judicial que a la conciliación, pero es que queda muy feo que yo Estado demande al Estado. Y además que se demora mucho más un proceso ejecutivo que la conciliación. Entonces hemos conciliado con la otra entidad, felices y contentos, nos fuimos a la jurisdicción a que nos aprobaran la conciliación a la que habíamos llegado y, oh sorpresa, que no. ¿Qué les dijeron? Nos rechazaron, nos salió un auto negando la aprobación de la conciliación, considerando que era un proceso ejecutivo y que los procesos ejecutivos no son conciliables. Interpusimos recursos, fuimos en apelación, el señor nos negó la apelación y ahí paró la cosa y muy ¿Eso bien, llegó gracias. al Consejo de Estado? No, eso fue en jurisdicción, es juzgado en circuito, con el juzgado 38 administrativo del circuito. Pero Aquí en Bogotá. ¿se quedó ahí en el 38? Nos negó la apelación. El número del proceso. Okay. Nosotros decidimos ya iniciar el proceso ejecutivo porque llevábamos un año tratando de conciliar con ánimo de las partes y el juzgado no aprobó la conciliación. Y nos tocó acudir a la jurisdicción en un proceso ejecutivo. No sabemos qué camino jurídico tomar ahí, porque pues ya, si ya no aprobaron la conciliación, con los efectos además de caducidad y demás, ¿no? La verdad, mire, yo creo que en la jurisdicción hay un desconocimiento grande de muchas cosas, pero además hay mucho temor de los ejecutivos. ¿Y qué pasa? Que con el CEPACA ya nosotros conocemos de ejecutivos
Eso antes era desconocido, eso era un universo paralelo. Entonces los jueces están con un susto cada vez que le hablan de un ejecutivo, tanto que ahora a finales de mes, no esta semana y no la otra, nos vamos para Ibagué al encuentro de la jurisdicción y uno de los paneles, gracias, que se van a hacer y en el que yo además voy a participar es sobre los ejecutivos, porque la gente está paniqueada. Yo ¿qué le puedo decir? Lo siento mucho, porque creo que el juez se equivocó, porque eso es conciliable. Vea, la norma lo que establece es siempre que el asunto sea conciliable. Pues le digo, lo que uno sí puede decir es inoficioso hacerlo, en esos casos no, entiendo la naturaleza de la conciliación, pero es abiertamente conciliable a mi modo de ver. He tenido la discusión al punto con pues, los procuradores proponiendo que en el incumplimiento pues, de dar trámite a esa conciliación me pueden provocar hasta una nulidad dentro del proceso, pues porque no estoy agotando ese requisito. Y desafortunadamente, entonces para poderlo pasar a cobro coactivo, o sea, al proceso ejecutivo interno de la entidad, porque nosotros tenemos coactivo, lo estoy haciendo con el acta donde me declaran fallida la conciliación. No fallida, donde me rechazan la conciliación. He conocido casos en los que se han rechazado en ejecutivos, y me acuerda, y entonces el Consejo de Estado tutelado, ¿sí? Mediante acción de tutela le ha ordenado a la Procuraduría, nada, cite la audiencia, él verá si concilia, el asunto no está dentro de los expresamente prohibidos y por su naturaleza es conciliable. Él verá si se va por la vía más larga, eso es problema de él, pero hay tutelas, ¿ok? De la sección quinta, me acuerdo ahora de una ordenando. Entonces, no sé si también la invito a esa vía, es una lástima que haya que acudir a la tutela porque ese sería un mecanismo excepcional, pero hay casos en los cuales o la Procuraduría o el juez o la administración no deja otra salida y uno dice gracias a Dios por la tutela. Entonces yo la invitaría, porque creo que en ese caso que sí es obligatorio, no facultativo, sí puede caérsele el proceso. Es una apreciación relativa a la conciliación como requisito de procedibilidad. Que por favor hable más durito. Y me gustaría saber su opinión y el manejo que le dan en el Consejo de Estado a la aceptación del no requisito de procedibilidad respecto del contenido del parágrafo primero del artículo 90 del Código General del Proceso y el inciso segundo del artículo 613 de la misma ley. ¿Por qué? Porque dice que ante cualquier jurisdicción, en el evento en que se pidan medidas cautelares, no será requisito de procedibilidad. Y esa reafirmación la hace el 613, haciendo alusión a que se trate de pretensiones o cuando esa medida cautelar se pida en el evento de pretensiones de carácter económico. ¿Qué es lo que pasa? La norma lo que establece es que no es necesario agotar el requisito, es decir, que dejará de ser obligatorio cuando se soliciten medidas cautelares y en materia contenciosa administrativa de carácter patrimonial. Ese es el término que establece o que utiliza de manera precisa el 603, de carácter patrimonial. Y entonces la gran discusión está en, por ejemplo, suspensión provisional. Si la suspensión provisional es una medida cautelar de carácter patrimonial. Entonces, hasta donde yo sé, hasta donde tengo conocimiento, el Consejo de Estado no ha dicho nada. Yo le cuento qué pienso yo. Yo le pienso que hay que ver en qué caso se está solicitando la suspensión provisional. Es decir, como uno lo que quiere en la suspensión provisional es que el acto no tenga efectos, ¿sí? Si los efectos de ese acto son patrimoniales, a mi modo de ver la medida cautelar es de carácter patrimonial y no es obligatorio agotar el requisito. Le pongo un ejemplo para ser más claro. Fue declarado fiscalmente responsable por una Contraloría, demanda ese acto mediante el cual fue declarado fiscalmente responsable y se le condenan a pagar 100 millones de pesos. Pide como medida cautelar la suspensión provisional de los efectos del acto que lo declaró fiscalmente responsable y lo condenó a pagar 100 millones de pesos.
¿Tiene carácter patrimonial esa suspensión provisional? Sí, sí y sí. Claro, usted lo que quiere con la cesación de los efectos del acto es que no le cobren los 100 millones de pesos, que no de pagar. Entonces, en esos casos, a mi modo, sí, yo creo pues ahí que es patrimonial. Yo lo he hablado con varios compañeros, con varios consejeros, y todos están como de acuerdo con esa lectura, y a mí me parece que eso es lo que hay que determinar ahí. ¿Cuál es el problema? Mire, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que quien termina en primera instancia decidiendo el tema es el Ministerio Público, porque el Ministerio Público es el que le va a decir, por ejemplo, si tiene o no, o sea, si se lo rechaza o no, y luego ya vendrá la demanda, ¿sí? Entonces, yo doy un consejo a los demandantes: cuando usted tenga dudas sobre el agotamiento de un requisito de procedibilidad, agótelo, y ojo con la caducidad, para que no le caduque el tema, pero si usted tiene dudas sobre eso, agótelo. Ahora, yo que como soy peleón por naturaleza, yo no lo agotaría, y cuando salga a litigar no lo voy a agotar. Y además de aposta, y ojalá un juez me diga, lo tenía que agotar, ¿sí? Porque me metería en una pelea que me apasiona. Yo creo que no se puede agotar. Entiendo su posición, pero ahora bien, eso contrastado con la regulación especial que tiene la ley 1437 respecto de las medidas cautelares, y teniendo en cuenta que estas son disposiciones que vienen del Código General del Proceso. No, pero listo. Bien. Medidas, yo hablo de la suspensión provisional porque pues es la medida cautelar por excelencia en el proceso contencioso administrativo, y hasta antes de que entrara en vigencia el CEPACA era la única medida cautelar. Hoy por hoy, el legislador en el CEPACA estableció que se pueden pedir las que quieran, anticipativas, preventivas, etcétera, ¿ok? Entonces, igual, el raciocinio, a mi modo de ver, es el mismo que se hace con la suspensión provisional. Si la medida, por ejemplo, anticipativa, una medida que lo que busque es la suspensión de un procedimiento administrativo, ojo, no suspensión del acto, suspensión del procedimiento, dígale a la administración que suspenda ese procedimiento administrativo, ¿sí? Esa medida cautelar, habrá que ver si la suspensión de ese procedimiento administrativo tiene o no efectos patrimoniales. Si no los tiene, agotar el requisito. Si los tiene, exento de agotar el requisito. Entonces, en conclusión, tratándose de medidas cautelares, aún en el nuevo régimen de medidas cautelares del CEPACA, lo que hay que ver es la naturaleza de la medida y los efectos patrimoniales de ella para determinar si se debe o no cumplir el 613. ¿Y qué pasa? El 613 modificó el código. Si usted lo que cree que es que hay una contradicción, pues hay una modificación por parte del Código General del Proceso. ¿Bien? Ok, seguimos. Eso es lo que tiene que ver con las medidas cautelares. Lo otro, ¿qué pasa cuando el demandante es una entidad pública? ¿Se agota o no se debe agotar el requisito? ¿Ah? No, pues precisamente ese 613 al que usted hacía alusión, dice que cuando el demandante es una entidad pública, se exime de agotar el requisito de conciliación. ¿Por qué? Porque es una entidad pública. Absurdo. O sea, entonces uno podría decir, ayudándole al legislador un poquito, lo que pasa es que las entidades públicas defienden intereses generales. El interés que está de por medio es el interés general y está tendiente a la protección. Sí, yo me toteo de la risa así con el argumento. A ver, entonces porque aquí sí, no sé, ya me gusta, pero bueno. Y como digo, yo creo que le van a dar cristiana sepultura a la conciliación prejudicial. Pues bueno. Lo otro, conciliación y artículo 71 de la ley 388 de 1997, expropiación, perdón, que aquí hay una... Nosotros hicimos un convenio interadministrativo con el fondo del departamento de Cundinamarca. Nosotros de cuando se liquidó el convenio, ¿sí?, quedó un dinero. Entonces, nosotros decimos que ellos nos deben
un dinero y ellos dicen que nos deben menos. Nosotros solicitamos la conciliación, nos la rechazaron y ya va en demanda. Entonces me causa mucha curiosidad cuando eso está en el tribunal administrativo y dice, nos rechazan y nos dicen que eso no, o sea, que no era procedente la conciliación. Entonces ahora con lo que usted dice, que cuando es demandante no es necesaria la conciliación, o sea, quedé perdida porque no entiendo por qué, o sea, en ese tema a nosotros nos rechazaron la conciliación y ya estamos en demanda. Por eso, porque son entidad pública. Pero si o sea, en sede de conciliación, ¿no es viable lo que nosotros estábamos haciendo o es necesariamente la demanda? Y el juez le confirma y le dice, sí, no tiene por qué agotar requisito. O sea, como nos la rechazaron, automáticamente Bien. nosotros presentamos la demanda. Ok, y el juez no le ha dicho nada de la conciliación. La admitió. La admitió. O sea, estamos, Listo. vamos en admisión de… Bien, es que vea, usted puede ver desde dos ópticas lo que dice el 613. El 613, si alguien lo tiene por ahí, se lo encargo en esa parte para no ser imprecisos. Usted está muy concentrada, págame el falo, busca. Porque pueden haber dos lecturas. Yo creo que hay una, pero ya le digo cuál. Una lectura es facultativo. La administración verá si acude o no, ¿sí? Y en ese caso no se la debieron rechazar. El Ministerio Público lo que debió entender, si esa es la tesis que se aplica, es, bueno, pues no debía, pero si quiere, yo se la tramito. Y hay otra tesis que señala, vea, no es que si quiere o no, no, es que no debe, tiene que ir, ojo con lo que estoy hablando son en términos imperativos, tiene que ir directamente al juez. Leamos el 613 a ver ustedes qué conclusión tienen. Artículo 613. Pero no todo. Audiencia de conciliación extrajudicial en los asuntos contencioso administrativo. Cuando se solicite conciliación extrajudicial, el peticionario deberá acreditar la entrega de copia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación en los mismos términos previstos para el convocado, con el fin de que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado resuelva sobre su intervención o no en el comité de conciliación de la entidad convocada, así como en la audiencia de conciliación correspondiente. No será necesario agotar el requisito de procedibilidad en los procesos ejecutivos, cualquiera que sea la jurisdicción en la que se adelante, como tampoco en los demás procesos en los que el demandante pida medidas cautelares de carácter patrimonial o cuando quien demande sea una entidad pública. Las entidades públicas en los procesos declarativos que se tramiten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo contra particulares podrán solicitar las medidas cautelares previstas para los procesos declarativos. Gracias. ¿Qué creen ustedes? ¿Que el legislador impuso una prohibición a las entidades? ¿Hay alguien que crea que sí? De acuerdo, me parece que la norma es clarísima, pero fíjense que a pesar de la claridad de la norma, hay agentes del Ministerio Público que dicen que lo que hay es una prohibición. Y fíjense que lo mismo pasa con el Ejecutivo. Con el Ejecutivo no está la prohibición, no se deberá. Lo mismo, entonces, pero bueno, el Ministerio Público. En un proceso notificaron para la audiencia de conciliación directamente al Ministerio de Defensa y no a nosotros. ¿Ustedes son? Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Ok. Y no directamente a nosotros. Entonces nos enteramos ya cuando existía la demanda. En la contestación de la demanda propusimos que no nos notificaron para la conciliación judicial indebida agotamiento del recurso, y en la audiencia inicial la juez le subsanó eso, dijo que efectivamente que no había sido culpa de él sino de la Procuraduría, y que en la audiencia inicial había audiencia de conciliación, entonces le subsanaba con la gravedad de que además le está subsanando la caducidad. Y usted impugnó, supongo. Sí, claro, sí. ¿Y está donde, en el tribunal? Está en el tribunal, sí. ¿Y ya le contestaron? No, todavía no. Bueno, me cuenta.
Hagamos un break. No, yo creo que sí había exigirle, es decir, no sé el tribunal qué le va a decir, pero yo creo que en ese caso es claro que no se agotó el requisito, porque se debe agotar frente a la agencia logística, tiene personería jurídica, ¿verdad? Es una cosa distinta al ministerio. Les estaba mencionando lo de la conciliación y el artículo 71 de la ley 388. Rápidamente, ¿qué pasa ahí? Recuerden ustedes que el artículo 71 de la ley 388 establece una acción especial de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir el precio indemnizatorio, los actos administrativos en el proceso o en el procedimiento de expropiación administrativa. ¿Qué pasaba? Habían posiciones disímiles en la sección primera del Consejo de Estado, que es la que conoce de las demandas contra este tipo de actos, porque para algunos despachos que conforman esa sección era exigible el requisito de procedibilidad, ¿bien? Y para otros despachos no lo era, porque recuerden ustedes que la ley que modificó la ley estatutaria, la 1285, estableció el requisito como obligatorio para la de nulidad y restablecimiento del derecho del artículo 85 del Código Contencioso. Entonces, en ese orden de ideas, unos decían, no se puede aplicar, porque es que esta es una acción especial del 71 y la ley 1285 lo hizo obligatorio, fue para la del 85, ¿ok? Y existía esa discusión, y esas discusiones, esa falta de por decirlo de alguna manera, de unificación de posiciones, pues le genera conflictos y dificultades es al usuario de la administración de justicia, porque usted queda al vaivén de en qué despacho me toca. Si me toca en tal despacho no me van a pedir la conciliación, pero si me toca en este otro me la van a pedir. Pero entonces si encuentran por ahí autos de distintos despachos, incluso un salvamento de voto de Guillermo Vargas Ayala, entiendan que a partir de la entrada en vigencia del CEPACA, la discusión se acabó. ¿Y por qué se acabó? Porque vean ustedes que el numeral primero del 161 lo que establece es que siempre que la pretensión sea de nulidad y restablecimiento del derecho. En ese orden de ideas, cuando se ejerza la acción del artículo 71 de la ley 388, habrá necesidad de agotar el requisito, como quiera que la pretensión ahí es de nulidad y restablecimiento del derecho, ¿ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta en lo que tiene que ver con esa acción. Bien, lo otro es la conciliación, que les decía, no está la gente de la Superintendencia de Industria y Comercio, pero es la conciliación que se exige cuando se demandan actos mediante los cuales se niega el registro de una marca. Hay una posición del Consejo de Estado que yo no comparto, según la cual en esos casos, a pesar de ejercerse la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, hoy medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, no es necesario agotar el requisito de la conciliación, porque en estos casos la nulidad y el restablecimiento del derecho, y este es un término que utiliza la jurisprudencia, es sui generis. Y es sui generis porque lo que se busca en estos casos es, supuestamente, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, la protección del consumidor. Es decir, cuando no se registra un signo como marca, lo que se está protegiendo es que no haya por ahí un signo distintivo que pueda confundir al consumidor, y en consecuencia lo que hay de por medio es un interés colectivo. Y no se puede entonces exigir el requisito de procedibilidad. Yo no estoy de acuerdo con eso. Primero, porque es mentira que haya un interés colectivo. Cuando se le niega a alguien el registro de una marca, lo que hay es un interés particular de que ese signo sea registrado a mi nombre y yo poder explotarlo económicamente. Ahí no hay ninguna discusión de derechos colectivos. Y segundo, porque es que la ley no hace esa distinción, y cuando la ley no hace distinción, al juez no le está dado a hacerla. ¿Ok? Pero fíjense lo que pasa, y yo les llamo la atención en esto a los abogados del Estado. A pesar de eso, yo no he visto ni una vez que los abogados de la Superintendencia hayan alegado o hayan contradicho el argumento del Consejo de Estado. Nunca.
no pasa nada. El Consejo de Estado admite las demandas, adelante los procesos, aún sin la conciliación extrajudicial, y nadie del Estado ha dicho, vea, un momentico, esa posición es equivocada. ¿Bien? Entonces, estoy íngrimo solo en esa posición, pero ahí está. Lo que no quiere decir que no tenga razón. Bueno, bien. Y finalmente les quiero decir algo con la conciliación. ¿Y cuáles son los efectos cuando se allega a una demanda y no se ha agotado el requisito siendo obligatorio? ¿Y por qué les quiero señalar eso? Porque la ley 640 establece que lo que se debe hacer es el rechazo de plano, ¿sí? El rechazo de plano de la demanda cuando no se agota el requisito siendo obligatorio. Pues bien, el Consejo de Estado ha dicho que siendo el CEPACA una norma posterior y especial en cuanto establece cuáles son los requisitos de la demanda, incluido los presupuestos procesales para demandar, y como quiera que la falta de agotamiento no está dentro de las causales de rechazo de la demanda, lo que debe hacer el juez es inadmitirla. Y vean ustedes que es sano. A partir de esa posición jurisprudencial ha pasado, no en la mayoría de casos, pero sí en unos aislados, pero pasa, que se les olvidó allegar la constancia. Y entonces, en el término para subsanar, dicen, vea, de toda la razón, se me ha olvidado. Cosa distinta a lo que habíamos hablado ahora, de allegar, ¿sí?, mientras la solicitud, ¿ok? Porque es previo. Sobre eso, como les digo, ya hay pronunciamiento de la sección primera. Yo no sé si lo hay en la sección tercera, voy a averiguar. ¿Hay pronunciamiento o hay una posición de un magistrado de la sección tercera? Hay pronunciamientos donde acepta la tesis que nos comentaba. Ok, bien, entonces sigamos. Otro presupuesto procesal, para verlo rápidamente, es la constitución de renuencia en la acción de cumplimiento. Yo no sé si a ustedes les presentan muchas acciones de cumplimiento. Pero entonces aquí lo que hizo la norma fue establecer un requisito que ya estaba contenido en la ley, que es la ley 397 que reglamenta la acción de cumplimiento. Pero hay unas dificultades porque el CEPACA cambia las consecuencias y el trámite del requerimiento previo en acción de cumplimiento, ¿ok? Entonces se presenta una antinomia entre lo que establece la norma que reglamenta la acción de cumplimiento y lo que establece el CEPACA, ¿ok? ¿Y en qué se presenta? Primero, en las consecuencias de no cumplir el presupuesto procesal. La ley 397 establece que la consecuencia debe ser el rechazo, pero no está determinado como causal de rechazo de la demanda en el CEPACA. Ahí la primera contradicción. Y la segunda es que si no se cumple, que si el requerimiento no cumple con las exigencias formales que establece la ley, pues entonces se debe inadmitir el requerimiento, la demanda para subsanar. Pero el CEPACA no otorga ningún día y la norma establece un término de 2 días, lo que podrá llevar a pensar que entonces hay que irse por analogía en el CEPACA al término de subsanar demanda, que es de 10 días, ¿ok? Entonces, a mi modo de ver, porque tampoco conozco pronunciamiento alguno al respecto, ahí se debe entonces acudir a las reglas para solucionar conflictos entre la norma, y en este caso concreto para mí la norma especial es la que reglamenta la acción de cumplimiento y no el CEPACA, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta, eso es lo que tiene que ver con la acción de cumplimiento. Ahora, presupuesto procesal en lo que tiene que ver con las acciones populares. Aquí sí no había nada en la ley 472 que reglamenta la acción popular. Aquí es una invención del legislador en el CEPACA y consiste básicamente en que se le haga un requerimiento especial a la entidad que en apariencia está vulnerando el derecho colectivo o los derechos colectivos antes de acudir al juez contencioso.
Ese es un presupuesto procesal que no aplica, por supuesto, al proceso contencioso administrativo ordinario, pero sí merece una anotación porque he escuchado y he leído argumentos según los cuales ese requerimiento es inconstitucional, habida cuenta de que la Corte Constitucional ha señalado que la acción popular es un derecho fundamental y que en consecuencia establecer limitantes o presupuestos procesales para el ejercicio de la acción popular es competencia del legislador estatutario y no del legislador ordinario, ¿ok? Yo no estoy de acuerdo con esa posición. Adviertan ustedes que no todo lo que tenga que ver con derechos fundamentales tiene que ser objeto de reglamentación por ley estatutaria. La Corte Constitucional ha señalado que solo entra la competencia del legislador estatutario cuando se toque el núcleo esencial del derecho, y no en todos los casos, sino todos los códigos procesales tendrían que ser ley estatutaria, porque la administración de justicia es un asunto de ley estatutaria, ¿ok? Entonces, el acceso a la administración de justicia. Entonces, no estoy de acuerdo por eso, pero ténganlo en cuenta como presupuesto procesal. Lo otro que creo que les interesa, y lo de la acción electoral me lo va a saltar, hay mucha discusión sobre eso, y ese es un proceso especial, y ustedes no tienen nada que ver con nulidad electoral, a menos de que les demanden el nombramiento, pero en estos casos no aplica, porque ese requerimiento solo tiene que ver para efectos de elecciones populares, ¿ok? Entonces no voy a hablar de ese. El que sí me parece que les debe interesar un poco es el de la repetición, el presupuesto procesal del pago para ejercer el medio de control de repetición. Recuerden que había mucha discusión en la jurisprudencia del Consejo de Estado al respecto, porque lo que hacían las entidades era, señor tesorero, certifíqueme que pagamos la condena o la conciliación y con eso, vea, se pagó, señor juez. Y los jueces decían, no hubo prueba del pago. No hubo prueba del pago porque según la teoría de las obligaciones y nuestro Código Civil, el pago, o mejor, la prueba del pago proviene ¿de quién? Del deudor, del acreedor, perdón, ¿sí? Del acreedor, no del deudor, y en este caso usted entidad era la deudora, entonces me tiene que allegar es el recibido del acreedor. Entonces en ese orden de ideas muchas acciones de repetición tuvieron dificultades con eso, por la prueba del pago. ¿Cómo quedó el tema? El tema en el CEPAC, a mi modo de ver, quedó claro, y quedó claro en la medida en que se supera esa discusión jurisprudencial y el legislador opta por señalar que cualquier medio de prueba es válido. Y es más, el artículo 142 del CEPACA establece claramente que uno de los medios de prueba que pueden ser utilizados es la certificación del pagador o el tesorero de la entidad que fue condenada, ¿ok? Entonces, hoy por hoy, en ese requisito de procedibilidad para que, de la acción de repetición o el medio de control de repetición, se puede acreditar por cualquier medio. ¿Bien? Lo importante es que se establezca con la demanda que se pagó y que se haya cumplido ese presupuesto procesal, porque el medio de control de repetición no se activa si no hay pago, ¿ok? Solo se activa con el pago. Bien, miren, demanda, hablemos ya de demanda. Entonces ya cumplieron el requisito y se fueron a presentar la demanda. Requisitos de la demanda, ¿sí? Artículo 162 que establece contenido de la demanda. Entonces, 162. Como les digo, yo voy a hacer alusión a ciertos requisitos de la demanda que a mi modo de ver generan algún grado de controversia, pero eso no es óbice para que si ustedes quieren que hablemos respecto de otros de los requisitos ahí establecidos, pues lo hagamos, ¿bien? La norma establece que en toda demanda se deberán designar las partes y sus representantes. Y en consecuencia, si usted no designa las partes y sus representantes, pues lo que debe proceder el juez a hacer es a inadmitir la demanda porque se incumple uno de los requisitos del 162, ¿ok? Para que se subsane. ¿Cuál es la controversia en este punto? La controversia en este punto radica en que para algunos, incluyendo el suscrito,
cuando no se designa el demandado o su representante siendo una entidad pública, no hay lugar a inadmitir la demanda y menos a rechazarla. Es decir, que cuando usted simplemente dice nación, ministerio de tal, conejo tiene. Y voy a explicar la posición. Esa posición está afincada en que si ustedes acuden al artículo 159 del Código, ese artículo 159 establece quiénes son los representantes de las entidades públicas en los procesos contenciosos administrativos. Vean ustedes, el 105, me permito leerlo. Las entidades públicas, los particulares que cumplen funciones públicas y los demás sujetos de derecho que de acuerdo con la ley tengan capacidad para comparecer al proceso, podrán obrar como demandantes, demandados o intervinientes en los procesos contencioso administrativo por medio de representantes debidamente acreditados. Vean ustedes que esa primera parte de la norma de lo que habla es de ¿qué? De capacidad para ser parte. Y ahí está diciendo quiénes tienen capacidad para ser parte procesal. Y en el segundo dice, la entidad, órgano u organismo estatal estará representada para efectos judiciales. Vean ustedes, está diciendo quiénes son los representantes de las entidades en el proceso contencioso administrativo. Y sigue la norma, por el ministro, el director del departamento administrativo, el superintendente, el registrador nacional, el procurador, el contralor general, el fiscal, o por la persona de mayor jerarquía de la entidad. En los procesos sobre impuestos, la representación de las entidades, ¿quién las tiene? El director general de impuestos y aduanas nacionales en lo de su competencia o el funcionario que expidió el acto administrativo. En materia contractual, vean ustedes, el de mayor jerarquía según lo establece precisamente la ley 80, que ¿quién es? El que está facultado por la ley para celebrar el contrato. Bien, entonces adviertan ustedes que esa norma es completa. Esa norma ya está diciendo quiénes son los representantes de las entidades públicas en los procesos contenciosos administrativos. Ello implica entonces que si en la demanda no se dice quién es el representante de la entidad demandada, no hay lugar a inadmitir la demanda y menos a rechazarla. ¿Ok? Yo entiendo que hay jueces que leen la norma y dicen, nada, inadmito, porque es que eso está en el 162 y en consecuencia no se cumplió con el requisito. Bueno, pues esa es una posición, a mi modo de ver, algo obtusa, como quiera, que es que uno estas normas las tiene que leer de manera concordante. Y ya nos ha pasado que incluso conocemos decisiones que optan por rechazar la demanda en estos casos. Cuando les pase que se rechace una demanda en estos eventos, a mi modo de ver, lo que hay que hacer es acudir a la acción de tutela de manera inmediata para efectos de no incurrir en inmediatez, en falta de inmediatez o en ausencia de inmediatez, y solicitar la protección del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia. Porque vamos a ver incluso que hay otros requisitos que, si bien están ahí, en el 162 para señalar que toda demanda deberá contener eso, en ausencia de ellos no hay lugar también ni a inadmitir ni a rechazar la demanda. ¿Ok? Eso es lo que tiene que ver con eso. Lo segundo, lo que se pretenda expresado con precisión y claridad. Si se hace acumulación, se deben seguir las reglas que establece la ley. Miren, aquí es importantísimo algo.
y sé que ustedes lo padecen como lo padecemos nosotros y nos da mucha rabia. Es decir, a lo que los invito, he invitado muchísimo en la explicación del nuevo código, sobre todo en estas cosas de la agencia, es a que este proceso está dado, a mi modo de ver, para que se construya entre todos. Es decir, el éxito del proceso se da siempre y cuando partes, terceros, intervinientes y juez estén sintonizados. ¿Y por qué lo digo en este caso? Hay demandas que no se entienden, y entonces eso no solo genera un problema para el demandado, porque el demandado dice, no tengo ni idea, no entiendo, no logro entender cuáles son los argumentos jurídicos que fundamentan estas pretensiones. Miren que la norma es clara en señalar, no solo decir lo que se pretenda, sino que se debe expresar con precisión y claridad. Y entonces cuando no se sabe qué es lo que se pretende, qué es lo que se quiere, pues es difícil para el demandado ejercer su derecho de defensa. Pero no obstante eso, se encuentra que se admiten demandas que carecen de esa carga de claridad en lo pretendido y no se interpone recurso contra el auto admisorio. ¿Ok? Entonces hay que hacerlo, hay que leerse la demanda. Claro, les repito, aquí todos entramos a jugar, los jueces tienen que leerse las demandas, no simplemente hacer un checklist, que es lo que veo que se está haciendo, hacen el checklist, trajo, no leyeron la demanda y admitan. Y eso genera también mucha dificultad para fallar, mucha, porque cuando uno se encuentra con la demanda y va a proyectar el fallo, dice, ¿y qué es lo que quiere? No tengo ni idea qué es lo que quiere. En el Consejo de Estado pasó una cosa, el consejero de Estado Guillermo Vargas lo cuenta jocosamente, porque a raíz de esto y haciendo este análisis a partir de todos estos eventos académicos, nos pasó que había una demanda que habíamos admitido en el despacho, pero que al momento de empezar a preparar la audiencia inicial advertimos que no cumplía con esta carga de claridad. Decíamos, aquí no se entiende, la verdad no se entiende. Y entonces empezamos a estudiar qué hacer. Ya la admitimos, la entidad demandada no nos repuso el auto como para habernos advertido que nos habíamos equivocado al admitirla, ya fijamos fecha para audiencia inicial, ¿qué hacemos? Y entonces Miguelito dijo, fácil, excepción. Ese es un requisito de la demanda y esa es una excepción que se puede declarar de oficio. Esa sí es una inepta demanda. Una demanda que las pretensiones no se entiendan es una inepta demanda. Miércoles, y entonces, bueno, pues digámoslo. Y entonces empezamos a decir todo esto, ¿no? Que una de las obligaciones del actor era expresar con claridad, de manera que se entienda qué es lo que quiere, para que el demandado se defienda y para que el juez pueda solucionar la controversia. Y pegándole un medio vaciadón al juez, al apoderado de la parte demandada, pero un vaciadón pues decente, diciéndole, ojo, miren, y también en parte a la entidad demandada, usted también tiene que estar alerta y haciendo un mea culpa, ¿sí? Diciendo en la admisión de la demanda, repitiendo esta carreta. Y lo chistoso del cuento es que cuando llegamos a la audiencia, el apoderado, es decir, a quien se le iba a decretar, el apoderado de la parte actora, a quien se le iba a decretar la excepción y por tanto a terminar su proceso porque no fue claro en la pretensión, cuando entró medía 2 metros con 10 más o menos y pesaba 120 kilos. Y entonces nosotros entramos a la audiencia, el consejero y el magistrado auxiliar encargado de la cosa. Y entonces mi jefe me dijo, no, llame policía, huevón, porque el man está gigante y aquí le vamos a pegar un vaciadón y le vamos a terminar esto. Y entonces, no, pues qué, pues hagámosle y miremos más bien por dónde vamos a ir corriendo, cualquier cosa. Bueno, llegó, momento de las excepciones y las partes no propusieron excepciones, de oficio, tenga, ineptitud de la demanda, tan vaciadón, terminado el proceso. No apelo, miércoles, vías de hecho, entonces, no.
Cuando se acabó la audiencia, que ya se levanta la audiencia haciendo se levanta la audiencia, este señor se para y se viene. Nosotros entramos en pánico, ¿no? Nos mataron por el cumplimiento del deber y el tipo llegó, de verdad, entramos en pánico, nos cogimos así, cuando se acercó hacia el estrado y nos quedamos mirando así, dijo, doctor, porque era como 8:04, doctor, ¿me puedo tomar una foto con ustedes? No, esos chistes no se hacen, güey. Qué susto tan berraco. Bueno, estábamos la foto. Pero qué susto. Bueno, pero entonces vean, ahí está. Ahí está el tema, fíjense ustedes, de la importancia de este requisito. Adviértanla. Si ustedes advierten en las demandas que primero en las que hacen, sean muy claros en lo que pretenden, háganlo con precisión y claridad como lo establece, lo exige el legislador, y cuando las estén contestando, pues ojo, si ustedes no entienden, pues es mejor recurrir el auto admisorio. ¿Y por qué es mejor? Porque es que es imposible defenderse de una demanda a la que no se le entienden las pretensiones. ¿Okay? Entonces es mejor recurrir al auto admisorio y decir, mire, ojo, por lo menos si tocan el despacho en el que yo trabajo y vemos, decimos, sí, repongamos esta vaina, que este man aclare qué es lo que quiere. ¿Ok?